Hola, quiero compartir con los jóvenes del certamen del joven emprendedor forestal algunas ideas que tienen que ver con lo que significa ser empresario. Y lo primero que quiero destacar es que tenemos que superar una serie de creencias que en México existen y que no nos permiten descubrir con mayor claridad el potencial que todos tenemos para ser empresarios. La primera es la creencia de que para ser empresario hay que tener el gen empresarial, es decir, como si esto estuviera determinado por una razón de orden biológico. Más bien, la experiencia humana lo que ha reflejado es que todos los seres humanos tenemos la capacidad de construirnos a nosotros mismos. Todos, de alguna manera, podemos modificar las condiciones que nos aparentemente nos superan o aparentemente nos marcan a lo largo de nuestra historia y construir nuestra propia historia, nuestro propio derrotero, nuestra propia forma de ser. Es más, hoy los conocimientos científicos reflejan cómo todo nuestro cerebro, todo nuestro sistema neurológico está diseñado para que nosotros nos definamos a nosotros mismos y que nos sobrepongamos a aquellos condicionantes que el entorno nos propone. Por tanto, pensar que ser empresario es algo que requiere nuestra propia decisión, nuestra propia construcción, es una clave para poder abordar y meternos en un proyecto como en el que ustedes van a participar. Ser empresario, por tanto, significa para la mayoría de los mexicanos cambiar nuestra forma de ser. Es decir, estar dispuestos a migrar de una condición donde la mayor parte de nosotros fuimos educados para ser empleados, para recibir órdenes, para ejecutar la iniciativa de otros, a asumir nuestra propia iniciativa y generar nosotros nuestra propia creación, nuestros propios resultados. Esta migración implica una forma distinta de entendernos y de entender al empresario. Ahora, yo quiero compartir algunas ideas de lo que un empresario que es hijo de un inmigrante español nos ha compartido en un foro que tuvimos para reflexionar sobre el desarrollo humano integrador y la empresa en Puebla en el año 2010. Quiero destacar que para muchos, los grandes empresarios en México en realidad son hijos de inmigrantes o son inmigrantes españoles y libaneses que vivieron la experiencia de lo que ellos llamaban a principios del siglo XX hacer las Américas, es decir, renunciar a su tierra, renunciar a sus seguridades y probar suerte aquí en México o en América Latina. Esta decisión les implicó renunciar, pero renunciaron a su tierra para crear cosas nuevas. Y especialmente quiero compartir la descripción que nos hace don Lorenzo Servitje, el fundador del grupo Bimbo, respecto a lo que es ser empresario y después compartirles mis propias reflexiones desde mi propia experiencia con aquello que él dice. Él dice, la iniciativa y el ánimo del hombre de empresa han sido siempre esenciales para la actividad económica. La iniciativa y el ánimo de los hombres insatisfechos, siempre en movimiento, capaces de allegarse recursos y ponerlos a producir, a organizar y a dirigir el trabajo de otros y de hacerlo más eficiente, de descubrir cómo hacer más o mejores personas, más o mejores cosas o proporcionar más o mejores servicios. Todo ello asumiendo riesgos, viendo el futuro, siempre dispuestos a experimentar, empujados por una ambición, sí, pero también animados por un ideal de realización creadora. Esta descripción contiene muchos elementos que
necesitan una vivencia, es decir, una comunicación existencial para poderlos comprender. Yo quiero, en lo que a mí me toca y guardando todas las proporciones entre un empresario como él y la experiencia de un servidor, destacar algunas claves que su descripción nos presenta. En primer lugar, quiero invitarlos a que piensen que la mayoría de los bienes y servicios que hoy tenemos a nuestro alcance, a nuestra disposición, han sido resultados de una empresa, de energía eléctrica, un vehículo o un piso o cualquier producto que nosotros llevemos en el cuerpo, nuestra ropa, nuestros anteojos, nuestros relojes o nuestros teléfonos, son resultado de la iniciativa empresarial, de alguien que decidió ofrecer un bien o un servicio que mejorara nuestra calidad de vida. Es decir, de alguna manera todo lo que tenemos a nuestro alcance es fruto de la iniciativa empresarial. Sin embargo, esto significa comprender que el que toma esta iniciativa decide elevar la calidad de vida de otros seres humanos y elevando la calidad de vida decide transformar, cambiar la realidad humana. Yo he comprendido que la empresa es la institución humana que más ha impactado el entorno, que más ha transformado a los seres humanos. Si bien existe desde hace mucho tiempo, podemos decir que al menos en los últimos 3 siglos, la empresa ha generado un auténtico cambio, una revolución en la manera de entender al ser humano. Y ese cambio se ha convertido en mayores posibilidades, en un potencial cada vez más grande entre todos nosotros. Puedo decir que la empresa es el vehículo más dinámico que ha generado la humanidad y como vehículo se convierte en un instrumento de formación al cual ustedes están siendo invitados a vivir y a participar en él. Se trata, por lo tanto, una empresa de ser el resultado de un ser humano insatisfecho, de un ser humano que no se conforma con lo que hoy tiene a su alcance, sino que está dispuesto a crear cosas nuevas y generar mayores posibilidades hacia sus destinatarios, hacia aquellos quienes quiere que sus productos o sus servicios les generen una mejor condición de vida. Se trata de una insatisfacción que en cierta forma lo hace al empresario una mejor persona, generando un mejor producto, lo lleva a arriesgarse, a desafiarse y a estar continuamente revisándose y creando mejores condiciones para los demás. Sin embargo, ese movimiento también es resultado de una enorme insatisfacción, es decir, de reconocer que en el entorno no se está ofreciendo lo que la humanidad requiere. Personalmente, he vivido esta experiencia desde la primera empresa que formé hace casi 20 años. Por alguna razón, en la institución donde trabajaba, me pidieron que ayudara a unos campesinos a pensar en una vía de desarrollo que les permitiera superar los desafíos del Tratado de Libre Comercio. Yo no me dedicaba al desarrollo rural, traté de ponerlos en contacto con una institución que sí lo hacía y uno de sus fundadores me dijo, no podemos ayudarlos por razones ideológicas. Entonces decidí reflexionar sobre eso y verme insatisfecho frente a esa respuesta, llevándome a tomar la decisión de crear el Centro para el Desarrollo Integral del Campo, que es una institución que por 20 años se ha dedicado a formar empresarios en el medio rural. A lo largo de este tiempo he comprendido que el empresario se mueve por esa insatisfacción, necesita hacerse de recursos, no necesariamente debe tener todos los recursos para echar a andar su empresa, sino
debe ser capaz de convocar a otros para que inviertan con él y generar los satisfactores que requiere la sociedad. Un empresario, por tanto, para arriesgar sus propios recursos y poner en juego los recursos de otros, debe de estar muy seguro de ofrecerle valor a los demás. Es decir, que con su producto va a generar mejores condiciones de vida, mejores condiciones humanas, y esas mejores condiciones deben ser reconocidas por el cliente, por el inversionista, por la sociedad en su conjunto. Y por tanto, tanto el inversionista como el cliente deben de estar dispuestos a transferir valor, a transferir dinero, a transferir recursos a la iniciativa del empresario. Esto significa que un empresario como tal debe de empeñarse en generar el mayor valor posible con todos aquellos que interactúan con él. Y esta característica lo hace distinguirse de los demás, lo hace generar un tipo de persona diferente, un líder en la sociedad. Para poder comprender esto es muy importante darse cuenta de que el líder visualiza una realidad, un estado deseado, un satisfactor en la sociedad, y con esa visualización trata de que otros lo sigan, trata de que otros se sumen con él, inviertan con él, compartan con él la aventura que están generando, tratando de cubrir una necesidad o un conjunto de necesidades humanas concretas. Es decir, el empresario como líder debe ser capaz de convocar a otros, de organizar el trabajo de otros, de dirigir el trabajo de otros para que se logren sus sueños, para que se logren ese estado que él visualiza. En cierta forma, puedo decirles que iniciar un proceso, un camino de formación empresarial, implica ejercer un liderazgo formativo hacia otros. El empresario no solo le interesa extraer la energía física o el talento de sus colaboradores, se compromete a formarlos, a vibrar con ellos y a hacerlos que ellos vibren también con sus sueños. Se compromete a extraer lo mejor de su colaborador, no para sí, no solo para sus propósitos, sino para que su colaborador se descubra y despliegue lo mejor de sí mismo en su trabajo. Y con ello comparta también el éxito de la realización creadora de cualquier empresario. Por tanto, ser empresario significa contribuir para que los colaboradores desarrollen su potencial humano. Hay una cosa que es muy importante comprender en esta convocatoria que hace el empresario a quienes van a colaborar con él, sus empleados, sus socios, sus proveedores. Tiene que comprender que esto implica asumir riesgos. Lograr un estado deseado, un satisfactor, hacer que todo mundo colabore y haga posible la realización de ese satisfactor implica riesgos, riesgos en el entorno, riesgos respecto a los procesos de trabajo, riesgos también respecto a las conductas que asumen sus clientes en el mercado. No hay nada seguro en la empresa. Lo único que hay seguro es la determinación, el liderazgo que puede ejercer el empresario para que las cosas sucedan. Sin embargo, el empresario descubre cómo ese riesgo lo puede asumir, cómo ese riesgo lo puede manejar, cómo puede aprender de ese riesgo y en cada esfuerzo, en cada producto, en cada servicio, puede aprender y generar condiciones que den una mayor certidumbre, aunque siempre comprende que nunca va a lograr la total certidumbre. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos y toda la realidad en la que nos movemos es una realidad cambiante. Dicha realidad
se convierte en un insumo, en una exigencia, a la vez en un aliento para el mismo empresario para estar continuamente cambiando, continuamente aprendiendo, continuamente convocando a sus colaboradores a que ellos mismos sigan cambiando y mejorar sus resultados, su realización, sus productos y servicios. Esto, en cierta forma, exige pasión. No puede haber empresario si no tiene la pasión para haber logrado sus resultados, su visión, su creación. Esta pasión implica desplegar su propio potencial y desplegar también el potencial de los otros. Por tanto, un empresario no es una gente que se hace solo. Siempre es alguien resultado del trabajo de equipo, resultado de la colaboración de otros. Sabe que lo que hace en su empresa, que lo que hace con sus socios, en cierta forma es herencia de la humanidad, herencia de sus colaboradores, y sabe que lo que logra también va a generar una herencia para los que le van a suceder. Los emprendedores no parten de tener un resultado en la mente, parten más bien del deseo de crear una nueva realidad. Y en ese deseo de crear una nueva realidad, en dejar un mejor mundo a los demás, con mejores servicios y mejores productos, va descubriendo cómo debe plantearse metas, cómo debe perseguir resultados, cómo debe modificar su propio comportamiento para que a través de su ejemplo pueda convocar a los demás a vivir la experiencia de cambio y de realización. Quisiera en ese sentido destacar que a lo largo de los 20 años que tengo de vivir la experiencia empresarial, he descubierto cómo cada realidad es nueva, cada grupo de destinatarios es nuevo, cada circunstancia me da nuevas oportunidades para aprender. Nunca el empresario siente que ya lo tiene todo hecho y todo ganado. Al contrario, siempre descubre en cada nuevo reto nuevos procesos de cambio y aprendizaje. Quiero destacar aquí la conducta que sé que tuvo el creador de la empresa Apple, de Steve Jobs. Hoy sabemos que cada vez que él presentaba un producto nuevo a la sociedad, un iPod, un iPhone, un iPad, él era el primero al día siguiente de la presentación de convocar a todos sus colaboradores a que hicieran un ejercicio crítico sobre el producto que acababan de presentar el día anterior. Es decir, que él tenía la actitud, la determinación continua de no quedarse satisfechos con lo que ya había logrado, sino aprender, descubrir qué oportunidades, qué deficiencias, qué cosas tenía que corregir en sus productos para lograr cada vez una mayor realización. Por último, quiero destacar algo que me parece que todos ustedes seguramente tienen en la mente. La idea común de que el empresario lo que en el fondo busca es ganar dinero. Y que todo lo que he dicho hasta ahorita podría parecer solo como una envoltura y que lo que realmente importa es cuánto dinero va a ganar el empresario. Déjenme decirles que tanto en mi propia experiencia como en la que he observado en otros empresarios, el dinero sí es importante. Lo que decía don Lorenzo de la ambición, no es una ambición tanto por el dinero, sino por la realización, por ver cubiertas las necesidades. El dinero es una consecuencia del valor que entrega a la sociedad. No es el fin, no es lo que más disfruta un empresario. Lo que más disfruta el empresario es su creación, es aquello que logró generar con su trabajo. Ahora, esto pareciera fácil de decir y difícil de aceptar. En cierta medida, tiene que ser una experiencia de aquel que decide emprender
y de aquel que decide descubrir lo que realmente importa en su trabajo. Miren, un amigo en una ocasión me ayudó a comprender la diferencia entre lo que significa ser empresario y lo que significa ser negociante. Él se llama Everardo Villarreal. Y Everardo nos decía, un negociante es aquella persona que trata de obtener el mayor provecho de sus proveedores, de sus colaboradores, sus trabajadores y de sus clientes. Es decir, cómo obtiene el mayor provecho, pues comprando lo más barato posible, pagando los salarios más bajos posibles y vendiendo sus productos o sus servicios a los precios más altos posibles. Nos decía, este es un negociante, no es un empresario. El negociante sí tiene como meta, como realización, ganar dinero. En cambio, el empresario es aquel tipo de persona que le interesa el desarrollo de sus proveedores, el desarrollo de sus trabajadores, el desarrollo de sus clientes. El empresario, por lo tanto, es un formador que sí, a través del proceso de formación obtiene mayores resultados, pero en su mente lo que existe es la determinación de impulsar a todos los que forman su equipo a alcanzar mayores metas. Creo que quienes deciden iniciar una experiencia, algún tipo de entrenamiento, algún tipo de formación para determinar si en él o en ellos está la disposición para generar una empresa, deben comprender que lo que más importa no es el dinero, sino lo que más importa es su realización, es la creación que ellos están dispuestos a generar. Pero esto es fácil de perderlo en el camino. Todos los empresarios viven experiencias de éxito y experiencias de fracaso. No hay empresario que pueda decir que todos los negocios que hizo fueron exitosos. También el fracaso es una condición fundamental para construir la empresa. Y déjenme aquí compartirles la experiencia de un empresario campesino que hace poco que tuvimos oportunidad de visitarlo y de platicar con él, un empresario guatemalteco y dos empresarios mexicanos, nos dijo con mucha claridad y que a mí me parece uno de los resultados más alentadores que hemos tenido en nuestro trabajo. Él se llama Agustín Gutiérrez y nos decía, todo mi esfuerzo aquí en la empresa, él se dedica a producir y a comercializar quesos de cabra junto con su familia, quesos de cabra de muy alta calidad. Él nos decía, toda nuestra ilusión es que nuestros hijos no se vayan al norte, sino que descubran que el norte está aquí, que ellos pueden crear el norte en esta comunidad, en su propio país. Y esto, desde luego, que nos emocionó y nos conmovió mucho al escucharlo. Pero él lo interrumpimos un poco como para hacer ver lo importante que eran sus palabras para nosotros e inmediatamente nos paró y nos dijo, miren, yo he visto cómo mucha gente se va al norte y sí, gana en dólares, pero así, estando allá en el norte, tiene que gastar en dólares. Y a base de muchos sacrificios ahorra y regresa a México, pero así como ganó, rápidamente se quema su dinero y se ve obligado a tener que regresar para responder a las expectativas que ya se generó. Lo puede hacer una, dos, tres veces en la vida. Sin embargo, al cabo del tiempo, regresa y se quedó con nada o cuando más con una casa. Pero, ¿cuándo se dio tiempo para construir un sueño? Y esa expresión a mí me parece que es la más reveladora. Un empresario es alguien que se da tiempo, que pone todo en juego para construir sus sueños.
Agustín nos decía, a veces gana, a veces pierde. Yo creo, nos decía, que hay gente que no está dispuesta a perder, no está dispuesta a aprender del fracaso. Y eso no le va a permitir generar correctamente su propia empresa. Se necesita aprender también del fracaso y aprender a sobreponerse a aquellas cosas que lo han hecho fracasar a uno. Especialmente en días pasados yo he tenido oportunidad de reflexionar sobre algunas cosas que están generando crisis en mi empresa. Y hay que decirlo, todos los empresarios vivimos etapas de crisis. Al revisar, auxiliado de una lectura de un hombre que se ha dedicado a formar muchos empresarios en los Estados Unidos, él se llama Michael Gerber, he podido revisar que hay una diferencia y comprender que hay una diferencia muy importante entre el amor al trabajo y hacer un trabajo de amor. ¿Qué significa esto? Con el tiempo, las exigencias que implica formar una empresa, el empresario se puede convertir en un sujeto que ame el trabajo, pero no necesariamente esto es lo que lo va a hacer un empresario realizado y exitoso. Hay mucha gente que ama el trabajo y que trabaja largas jornadas como las que tiene que trabajar un empresario. Sin embargo, el empresario tiene que recordar frecuentemente que en realidad lo que lo va a hacer un empresario realizado es que lo que haga sea por amor a los demás, por generar una mejor calidad de vida hacia los demás. Y esto me parece a mí que es muy importante, que ustedes contemplen en el esfuerzo que van a hacer con las empresas del medio rural, con las empresas forestales. No se trata tanto de sacar el mejor provecho de la madera o del bosque, no se trata tanto de generar más dinero, que aunque este sea necesario en los productos que se obtengan o en los servicios que se generen a través del bosque. Se trata de ponerlos en juego para el servicio de la sociedad mexicana. Se trata de que los recursos que hay en medio del bosque sean un medio para que los mexicanos tengamos más salud, mayor bienestar, que comprendamos lo mejor posible, que tenemos que invertir en lo que la naturaleza nos da, invertir en la misma naturaleza para que podamos generar una mejor vida a los demás, a las siguientes generaciones. Pero para que eso suceda, nuestra presencia, nuestra participación en los bosques mexicanos requiere de que nuestra mente no esté tanto en el ambiente, sino sobre todo en la persona, que nuestra mente esté en las personas que viven en los bosques, en las personas que viven de los bosques y en las personas que van a recibir los servicios de los bosques. Pensemos cómo nuestro trabajo puede generar una mejor vida, una mejor comprensión de lo grande que es la naturaleza, de lo grande que son los bosques, pero sobre todo de lo grande que somos los seres humanos. Si nuestro enfoque está puesto en ello, seguramente podremos hacer una contribución al ejido, a la comunidad, a la empresa, pero también una contribución al México que todos deseamos y que hoy más que nunca estamos interpelados a contribuir para superar los grandes retos que tiene. Los felicito y les deseo la mejor experiencia posible. Muchas gracias.